Que sea real quiere decir que voy a considerar los elementos que producen pérdida, que es lo que comentamos y seguramente comentó el profe en otras clases y comentaba también la ayudantía. No me acuerdo si pasaba o antes pasaba, pero se comentó. Entonces, para el caso del transformador, ¿qué elementos producen pérdida? Y son los que están típicamente mostrados en estos tipos de ejercicios o en la materia. Bueno, recordemos que el transformador es un núcleo, ¿cierto? Hacia grandes rasgos, porque obviamente tiene más cosas, elementos aislantes y cosas así, aparte que generalmente están recubiertos con alguna capa. Entonces, los transformadores tienen su devanado, un devanado primario, un devanado secundario. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, para el caso del transformador que es ideal, no consideramos ningún tipo de pérdida asociada, por ejemplo, al devanado o al núcleo. En ese caso, lo que teníamos, ¿cierto? Era este modelo que es de esta manera, que es el transformador ideal, que solamente consideramos lo que sería la relación de vuelta, que en este caso sería N1, ¿cierto? N2. Entonces, cuando consideramos las pérdidas del transformador, tenemos que considerar tanto las pérdidas en el devanado, en inductor, y ahí qué tipo de pérdida tenemos. Bueno, están las pérdidas por el cobre, que las voy a dibujar acá, pérdidas por el cobre y las pérdidas por dispersión. Las pérdidas por dispersión obviamente están relacionadas a inductancia, por lo tanto, cuando yo estoy trabajando con transformadores en corriente alterna, ya que no, bueno, ustedes sabrán que no funcionan los transformadores en corriente directa, voy a considerar la reactancia asociada a esa dispersión, que en este caso generalmente se nota como X1, y la pérdida real por cobre, como está expuesta acá, en realidad esta se deja como solamente R1, ¿cierto? Y ahí está como, por así decirlo, la impedancia de las pérdidas eh, en el devanado primario. Así que eso de ahí también se repite para el devanado secundario. Tenemos entonces las pérdidas reales, las pérdidas por dispersión y luego generalmente podemos conectar una carga, ¿cierto? Aunque en realidad no es algo que se cumpla siempre, pero generalmente los ejercicios se conectan la carga en el secundario. Entonces aquí podríamos, por ejemplo, tener una carga que en realidad no sabemos qué impedancia tiene. Y la última pérdida que se puede considerar es la asociada al núcleo ferromagnético, donde ahí tenemos, por ejemplo, las pérdidas por histéresis, las pérdidas por corrientes parásitas. Y en ese caso se considera esa pérdida de manera paralela, ¿cierto?, a lo que sería el núcleo. Esa rama se llama rama de excitación, porque está relacionada a la excitación del núcleo y tiene su pérdida real y su pérdida eh, eh, asociada a la dispersión, ¿sí? O sea, en realidad a las pérdidas asociada a lo que sería la inductancia mutua que se genera, que en este caso voy a dejar como XM. Ese sería el modelo real de un transformador y es lo que generalmente o lo que se tiene que asumir para trabajar en condiciones mucho más reales. Bien, a partir de eso vamos a hacer ejercicio. En realidad, la primera parte de ejercicio no es complicada. Solamente vamos a trabajar a partir de esto y vamos a mostrar las consideraciones que generalmente se utilizan para facilitar la resolución del ejercicio. Entonces, tenemos un transformador de distribución de 100 kVA y relación de transformación 8000 a 277.
la cual tiene la siguiente resistencia y reactancia. Ya eso lo están dando directamente. A veces ustedes van a tener que calcular a partir de inductancia, pero bueno, eso no es complicado. La impedancia de rama de excitación se dan referidas al lado de alto voltaje del transformador. Y eso también generalmente se da, ya que ustedes pueden tener esa rama de excitación tanto en el lado de alto voltaje como en el bajo voltaje, ¿sí? O sea, no es una regla que esté en un lado o en otro. La primera pregunta es encontrar el circuito equivalente de este transformador referido al lado de bajo voltaje. Bien, entonces el transformador va a ser algo similar a lo que está escrito arriba. Lo voy a dibujar de todas formas de nuevo para ver si, para que me alcance un poco mejor los valores que están puestos. Entonces tenemos la resistencia primaria, reactancia. Se dice que la rama de excitación se da para el lado de alto voltaje. El lado de alto voltaje en este caso es el primario. Esto es 5, 6. Esto de acá es 50K y harto. 10K. Y esta parte de acá sería 0.005 y este es 0.006. Bien, ahí estarían los valores y el modelo del transformador. Así que a partir de esto vamos a referirlo a un lado. ¿Sí? Me pide que esté referido al lado de bajo voltaje. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos una relación de transformación N1 a N2 y bueno, solamente tenemos que aplicarlo a cada elemento que está puesto, ¿cierto? En el transformador. Aquí voy a dejar de todas formas pues, anotado, por así decirlo, la tensión de primario y la tensión de secundario, para que cuando tengo que pasar el valor de esta tensión también va a considerarse como en relación a la transformación. Bien, así que vamos a pasar cada elemento. Vamos a hacer acá. Entonces R1 referido al secundario va a ser igual a R1 en este caso tiene que pasar al lado de bajo voltaje, así que tiene que ser partido en A al cuadrado, donde A es 8000 partido en 277, ¿cierto? ¿Y eso cuánto es? Esto es aproximadamente... A ver, yo solamente tengo el MATLAB para calcularlo, así que... Ya aproximadamente 28.88. Por lo tanto, después cuando necesite colocar el MATLAB lo voy a colocar. Por mientras voy a proyectar eso. R1. Y esto sería entonces en 5 partido en lo que está arriba. Lo que va a ser igual a 0.006. Para el caso de X1 lo mismo. Así que en este caso lo voy a hacer más rápido porque solamente es
dividir en lo mismo, eso va a ser 6 dividido en 28.88 al cuadrado, lo que es 0.0072. Y asimismo con la rama de excitación, o sea, tendríamos RC en el secundario sería igual a RC partido la relación de transformación al cuadrado. Sería 50K dividido en 28.88, lo que es aproximadamente 59.95, y la última que sería la inductancia, la reactancia. Esto sería 11.99. Y ahí estaría. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a dibujar el circuito referido al lado de bajo voltaje. O sea, tendríamos algo así. Acá tendríamos la tensión del primario, pero esto también tiene que estar referido, así que lo voy a dejar partido en A. Y acá entonces tenemos R reactancia, acá también. Estas son iguales, así que esta es 0.005 y esta es 0.006J. Y acá tendríamos 0. Bueno, que se están muy cerca. Y acá tendríamos 0.0072. Y acá la rama de excitación. Ya, ahí estaría la primera parte. Una consulta, ¿el profe pasó sistema por unidad? Yo sé que está en el PPT, pero no sé si es que lo verá. Bueno, de todas formas, no es algo tan complejo. En este caso, les voy a dar por último, les voy a dar las nociones al respecto de eso. Ya, el sistema por unidad, comenzamos con eso. Bueno, ya entonces dejemos la B para que lo vea el profe mejor primero, y ahí ustedes después van a poder regresar a esta ayudantía y resolverla, porque la siguiente es dejar el circuito equivalente a este transformador por unidad. De todas formas, para comentarles, a grandes rasgos lo que se hace en el sistema por unidad es dejar, cuando ustedes tienen, no sé, un circuito, un diagrama unilineal muy enorme, la idea es, es que la complejidad de eso se reduzca y se hace entonces dejándolo todo en la misma base, ¿ya? O sea, normalizando el diagrama, por así decirlo. Y lo que es eso es, a grandes rasgos, elegir valores de resistencia, tensión, corriente y potencia que sean base, y a partir de esa base dividir el elemento del circuito. Entonces, ¿cómo podríamos? No lo voy a hacer, solamente voy a decir como a grandes rasgos, pero ¿cómo podríamos hacer esta normalización acá? Bueno, como tenemos solamente un transformador, lo que generalmente se hace es se toma valores nominales de algún elemento del diagrama lineal. En este caso tenemos un transformador, así que podemos tomar los valores nominales de este transformador. Entonces, ¿cuáles son los valores nominales? Tenemos la potencia, ¿cierto? La S. En este caso sería nuestra S base, que es 100 kVA. Tenemos nuestra tensión. ¿Qué tensión me preguntarán ustedes? Bueno, en este caso tenemos todo referido al lado secundario, así que podemos
considerar solamente la tensión del secundario, que es de placa, que en este caso la tensión del secundario es 277. Así que ustedes ahí podrían tener la tensión base 277. Y a partir de esto, por ejemplo, determinar cuánto valdría la impedancia o cuánto valdría la corriente base. Y después se divide todo el circuito en ese valor. En realidad no tiene, así como a grandes rasgos, no tiene otra, algo más complejo. Después cuando ustedes ven, o si están ya en CEP, claro, se nota más la relevancia de eso. Bueno, a partir de esto igual se puede calcular eh, los valores que son para corriente, por ejemplo, y para impedancia. Sí, después se puede dividir a partir de eso. En realidad, dejémoslo por ahí y después por último la otra semana lo revisamos si es que cuando el profe ya lo haya pasado. Bien, bueno, dice que suponga que este transformador suministra una carga nominal de 277 volts y un factor de potencia de 0.85 en retraso. ¿Cuál es el voltaje de entrada del transformador y cuál es su regulación de voltaje? Bien, entonces a partir del circuito que ya está dibujado, vamos a considerar al tiro eh, una, una aproximación para poder facilitar el cálculo de los valores. Ya, yo primero lo que voy a hacer es copiar esto de acá. Lo vamos a dejar acá abajo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿O cómo vamos a hacer esta consideración? Bueno, ustedes saben que cuando yo estoy alimentando esto desde el primario, por ejemplo, va a circular cierta corriente, que podría ser mi corriente I1. ¿Sí? En este caso sería I1 por 1A, si por la relación de transformación. También tenemos la corriente que circula por el lado del secundario, la corriente I2, y también tenemos una corriente que va a circular por la rama de magnetización, pues, que es la corriente de excitación. Le voy a llamar como IM. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, si nosotros hacemos en este punto un LKC, vamos a tener que la corriente del primario, que está referida al lado de bajo voltaje, en realidad, bueno, podría escribirla así también. La corriente del primario va a ser igual a la corriente de la rama de excitación, que en realidad también está referida, pero bueno, no importa. Está referida porque la rama de excitación estaba en el lado de alto voltaje, más la corriente del secundario. ¿Qué es lo que sucede? Que si se dan cuenta, el valor de la impedancia de la rama de excitación es altísima en comparación a la impedancia que están en serie con el circuito, o sea, la impedancia de los de Van. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la corriente de magnetización es muy baja, ¿sí? Es muy baja, y como es muy baja, podemos aproximar esto, o sea, podríamos asumir que prácticamente, aunque no es cierto obviamente, la corriente 1 es igual a la corriente 2. Debido a que esta corriente de magnetización es muy baja, podríamos asumirla como 0 en comparación con los otros valores, ¿sí? Porque, claro, como tiene la impedancia, obviamente la impedancia es más alta, va a provocar que la corriente que circule sea más baja. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con esto? Debido a que las corrientes son relativamente parecidas, lo que podemos hacer es tomar esa rama y moverla, por así decirlo, ¿sí? Moverla a gusto con tal de facilitar el ejercicio. ¿Qué es lo que generalmente se hace? Es conectarla al principio del transformador. O sea, a partir de esta consideración de acá, que es la que está acá, el circuito lo vamos a modelar de esta manera. O sea, podemos mover la rama de excitación, en este caso la vamos a mover al principio del transformador, que sería acá.
así, y aquí tendríamos entonces el resto de elementos. O sea, aquí así. Y acá tendríamos, por ejemplo, 0.006, 0.0072, si está muy junto, 0.005 y por último 0.006. Y aquí tendríamos el valor de la tensión 1 y acá de nuevo R y la reactancia. ¿Por qué es más sencillo esta consideración? Porque si se fijan, ahora podemos asumir que la tensión del primario en realidad cae toda en la rama de excitación. Entonces, o son iguales también. Así que eso va a facilitar el cálculo de lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para este ejercicio teníamos que considerar que estamos alimentando una carga con tensión nominal y con cierto factor de potencia. Entonces aquí tenemos una carga que no sabemos lo que es, así que una cajita nomás. Y tenemos que asumir que estoy alimentándola con tensión nominal. Por lo tanto, la tensión de esta caja, de esta carga, es 277 a un factor de potencia de 0.85 en retraso. Y vamos a asumir que esta tensión es nuestra tensión de referencia. Por lo tanto, vamos a decir que esta posee un ángulo cero. Bien, me están pidiendo entonces cuánto vale la tensión de entrada y bueno, después su regulación de tensión. Así que aquí voy a agregar una página. Voy a agregar una página para avanzar. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, podemos calcular cuánto vale la corriente. A partir de lo que tenemos acá, ¿o no? Claro. Bueno, tenemos entonces que va a estar circulando la corriente, que la vamos a asumir como la corriente de 2, la corriente 2, ya, o sea, la del devanado secundario. Entonces, esta corriente, bueno, la que alimenta la carga, podríamos calcular la corriente a partir de la carga, o sea, de los valores que nos dan, tenemos su tensión y el factor de potencia nos va a servir para poder calcular el ángulo de esta corriente. Como no tenemos, nos dicen que alimenta con carga nominal, lo que vamos a hacer es asumir que estamos eh, alimentando con esta misma cantidad de potencia, que es la potencia nominal que tiene el transformador, que serían los 100 kVA. Así que vamos a asumir que la potencia con la que estoy alimentando van a ser 100 kVA. Así que a partir de eso, tenemos que la corriente 2, mejor lo vamos a dar así. La corriente 2 va a ser igual a, en este caso es potencia aparente, así que sería eh, la, y es trifásico, no es trifásico, así que sería S partido en B. Por lo tanto sería los 100 kVA partido en los 277 y esto va a dar una corriente inmensa, así que ¿cuánto es? Serían 100 kVA partido en 277. Ya me da una corriente aproximadamente de 361.01.
que sería en este caso el módulo de esta corriente. Podemos calcular cuánto vale el ángulo a partir del factor de potencia. O sea, por lo tanto tenemos que la corriente 2 va a ser igual a 361 ángulo de coseno a la menos 1 del factor de potencia. Por lo tanto, ¿eso cuánto es? Ya. En este caso, es 361. Va a ser menos, no da menos cuando ustedes lo calculen, pero ustedes, como te dice que está en retraso, va a ser negativa, ya que nuestra referencia de tensión es 0. Por lo tanto, esto es menos 31.79. Ese es el ángulo. Y ahí está la corriente que circula por el secundario. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, a partir de esta corriente, podemos hacer un LKB. Y a partir de eso, determinar cuánto vale la tensión del primario. Recordemos que desde este punto hasta este punto también tenemos B1 partido en A. Por lo tanto, esa era la facilidad de hacer esto. Así que a partir del LKB tenemos que B1A partido en A va a ser igual a la corriente del secundario por 0.006 más 0.0072 más 0.005 más 0.006, que son las caídas de tensiones en la impedancia, más 277 con ángulo 0. Ya, así que esto de acá, ¿cómo sería? Lo voy a calcular aquí en el MATLAB. Bueno, primero que todo ordenemos esto un poco, sería 361, ángulo de menos 3179, y esto de acá sería el 0.05 más 0.006, bueno, sería 0.011 más, el otro sería 0.07 más 0.06, que sería, bueno, 0.013.2. Ya, esto sí lo calculo en MATLAB directamente. A ver, la corriente, ya, por ahora sería 361 por coseno 79. Ya, 31 por coseno de seno de. Ya, esto me da aproximadamente, que esto me lo calculo en la forma rectangular, 5.88 más 1.95. Y esto más 270. ¿Y cuánto sería eso?
No sería sumarle los 5.88 a 270, pero lo voy a calcular al tiro cómo sería en, en formato polar. Ya sería esto más aproximadamente 282.89 ángulo de 0.39. Esa sería entonces la tensión del primario referido al secundario. Ahora, si ustedes quisieran calcular la tensión de alimentación, tendrían que multiplicar por la relación de transformación. O sea, sería 9, esto de acá, A por 282.89, ángulo de 0.39, y eso va a dar aproximadamente, ¿cuánto valía esto? Era 28.88. Sería 282.99 por 28.88. Sería aproximadamente la tensión 172.8, ángulo de 0.396. Si se fijan, tiene sentido que esto sea mayor porque si yo quiero alimentar con carga nominal, necesito entonces considerar que tengo pérdida del transformador real. Por lo tanto, la tensión con la que estoy alimentando el primario del transformador es mayor a la tensión que me están dando como nominal. Lo que tiene sentido, o sea, si yo quiero alimentarla con carga, tengo que considerar que van a haber ciertas pérdidas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Sí, hasta ahora. Ya que, ya. La regulación de tensión lo vamos a dejar también para otro momento. La D me pide cuáles son las pérdidas de cobre y las pérdidas del núcleo en este transformador bajo las condiciones del inciso C. Bien, entonces, en este caso, podemos calcular todas las pérdidas. Me pide calcular todas las pérdidas, que sería C, D. Bien, ¿cómo calculo las pérdidas? Bueno, tenemos la corriente que circula por la rama, ¿cierto? Entonces vamos a calcular primero las pérdidas, pérdida 1, vamos a llamar así. Pérdida R1 mejor. Que va a ser entonces R1 por la amplitud de 2 al cuadrado. Luego la pérdida R2, que va a ser lo mismo. Y nos queda la de la rama de excitación. Eso de ahí tendríamos que ver cómo calcularla. Pero tenemos la tensión. Así que podemos calcularla con la tensión. Y la pérdida de la rama de excitación, que sería pérdida de RC, va a ser igual a B1 partido en 2 al cuadrado partido en RC. Tendremos el cálculo de todas las pérdidas. Entonces esto sería R1 es 0.06, bueno, todo está referido, así que R1 es 0.006 por la corriente, que es 61 al cuadrado,
La otra es 0.005, si no me equivoco, sí. Que es lo mismo acá. Y en este caso, mi tensión también la calculé, 282.89 partido en RC. 59.95. ¿Y esto cuánto me da? 0.006 por 361 al cuadrado. Y esto me da aproximadamente 781 por 93 watt. El de abajo me da 651.61 watt. Y el de abajo es 288.89 al cuadrado partido en 59.95. Este de abajo obviamente va a dar más, me dio aproximadamente 1.133, 4.9 watts. Bien, ahí estarían las tres pérdidas. Ya, a partir de esto, quiero sí, ya la consideré. Este R1 ya está sumida como en el secundario, porque ya la hice de transformación. De hecho, este circuito que está acá, este circuito de acá, ya está referido al secundario, así que lo estoy calculando todo a partir de eso. Sí, porque el R1 original era 5. Bien, ahora vamos a ver a partir de esto. Quiero ver una cosa importante en realidad que también les va a servir para los ramos de máquinas si es que no lo han dado, porque se usa bastante, que está relacionado con las pérdidas que uno va a obtener acá. ¿Sí? Voy a copiar un circuito de acá. A lo mejor lo voy a anotar. Total, no es necesario que en este caso anote los valores. Entonces, vamos a volver a notar lo que sería el circuito equivalente del transformador, que en este caso es algo así. Y tenemos R1, X1, R2, X2, y acá, bueno, RC y XC. Bien, bueno, cuando uno analiza el concepto de flujo de potencia, en este caso es importante analizar cómo es que al yo alimentar con cierta potencia mi transformador, qué es lo que voy a obtener cuando esté a la salida del transformador. Sí, que en realidad también está relacionado con los términos de eficiencia. O sea, cuando un sistema es eficiente es porque la potencia de salida es, ojalá, en el caso ideal, igual a la potencia de entrada. ¿Sí? En este caso obviamente no va a ocurrir porque yo tengo elementos que disipan energía, que son R1, R2 y RC. Eso no están disipando lo que sería potencia real. Entonces, a partir de eso, a partir del concepto de eficiencia, ustedes pueden decir qué también está funcionando cierto sistema o qué también funciona cierto elemento, en este caso, un transformador. Generalmente, los equipos que son eléctricos tienen una eficiencia que es muy alta, ¿sí? O sea, las disipaciones de energía generalmente son porcentajes muy bajos y de hecho la eficiencia, por ejemplo, de las máquinas eléctricas o la eficiencia de los transformadores aproximadamente el 0.9, ¿sí? Lo que significa que solamente el 10% de la energía se está disipando. Si ustedes comparan eso con sistemas mecánicos, como por ejemplo un auto diésel, una camioneta diésel o un auto a benzina, la eficiencia en esos sistemas es súper baja. De hecho, la eficiencia de un motor de combustión es como del 0.3, así redondeándolo, lo que significa que el 70% de la energía
que se está utilizando se está disipando, yo creo que generalmente en calor. Ustedes saben que los vehículos se calientan. De hecho, esa es una de las grandes como consideraciones para poder utilizar autos eléctricos, porque en realidad el motor eléctrico tiene una eficiencia que es muy alta. O sea, fíjense la diferencia entre tener un motor que tiene una eficiencia del 90%, que significa que se disipa solamente 10% de la energía, a un motor de combustión que tiene una eficiencia de 0.3. O sea, la mayoría, la mayoría de la energía se está disipando. O sea, ni un brillo. Por eso hay que dejar de pasar a utilizar sistemas eléctricos, ¿sí? En automóviles. En este caso, de hecho, la siguiente pregunta me pide calcular la eficiencia. Pero antes de eso vamos a revisar lo que sería el diagrama del flujo de potencia a través de este transformador. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, primero tenemos una potencia de entrada que va a estar dada por mi tensión, ¿cierto? Y por cierta corriente. No la conozco, ya no importa. No es necesario ver cuánto... no es necesario ver la hora. Por ahora, digamos que tengo una corriente de entrada, ¿sí? Que este sería I1 por A. Bien, entonces mi potencia de entrada la voy a dibujar acá en este diagrama. La voy a anotar acá, al inicio. ¿Cómo calcularía esa potencia de entrada? Bueno, generalmente se llama Pin. Sería igual a, en este caso, B1 partido en A y A partido en A. Obviamente las relaciones de transformación se van a ir por el coseno del ángulo, ¿sí? O sea, la diferencia entre el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente. La potencia de entrada la coloco aquí al inicio del diagrama, que sería el P. Ya, así, siguiendo como una flecha, asumamos que cuando yo inyecto potencia, estoy generando como una flecha de potencia al inicio de esto. Algo así, imagínate, estoy inyectando potencia. ¿Qué elemento, luego de alimentar mi tensión, me estaría disipando energía? ¿Sí? El primer elemento que ustedes ven que me está disipando energía. Veanlo como una flecha, o sea, yo entro, voy saliendo. ¿Qué elemento creen ustedes que es el que me está disipando energía? El primero. Ya, porque el RC. RC, efectivamente. El primer elemento que yo voy a asumir que me está disipando energía es RC, y eso lo voy a anotar en el diagrama de esta manera. Voy a decir que acá estoy perdiendo energía y esta energía va a estar dada por las pérdidas en RC. Siguiente elemento, R1, obviamente. Voy a decir que R1 es el siguiente elemento que me está disipando energía. Tengo las pérdidas por R1. Y por último, en este caso de acá, el siguiente elemento que me está disipando energía es R2. Sería pérdida R2. ¿Y qué tengo entonces? A partir de las pérdidas de esta energía voy a tener la potencia de salida, el Pout. ¿Cómo se calcula la eficiencia del sistema? La eficiencia se calcula como Pout partido en P. Y esto generalmente se deja en términos porcentuales. Pero ustedes igual pueden dejarlo como el número, de todas formas se entiende. ¿Qué más podemos asumir a partir de esto? Podemos asumir que, debido a que yo solamente considero pérdidas reales, yo puedo aplicar relación entre estas pérdidas. Por lo tanto, si se fijan, Pout va a ser igual a Pin. O sea, en el caso ideal sería igual a Pin, pero en este caso va a ser menos todas las pérdidas que estoy teniendo en el cobre.
que sería el PRC, PR1 y PR2. Por lo tanto, Pout va a ser igual a Pin menos todas esas pérdidas. Sería PRC, PR1 más PR2. O también al revés, o sea, Pin va a ser igual a todo ese elemento que está restando sumando al otro lado. ¿Se entiende esto? Sí, sí se Ya, entiende. ya. Bueno, después cuando lo vean en máquina va a ser más entretenido porque ahí ustedes van a tener la rama donde se hace la conversión de energía eléctrica a mecánica. En este caso es mucho más sencillo el diagrama, pero después va a cobrar mucho más sentido utilizarlo. De hecho va a facilitarle un poco el ver cómo se están generando las pérdidas. Ya, eso, bueno, a partir de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular la eficiencia, que sería el punto E. Sería E, que es el cálculo de la eficiencia. ¿Y cómo se calcula? Ya lo dijimos, es Pout partido en Paint. Y esto por 100. Va a calcularlo en términos porcentuales. Ya, el Pout lo tenemos, ¿no? Tenemos cómo calcularlo porque tenemos la corriente y tenemos la tensión en la carga, ¿sí? Porque recuerden que en este caso Pout va a ser cuánto vale la tensión en la carga. Igual lo puedo dibujar acá, aquí no dibujé el elemento de carga, pero aquí está. El Pout va a ser en la carga. Así que, ¿cómo calculo el Pout? Bueno, sería la tensión de la carga por la corriente 2 por coseno del ángulo. O por el factor de potencia, en realidad, eso igual lo tengo. Y abajo vamos a tener Pain. Pero recordemos que a partir de lo mismo que está escrito acá, sabemos que Pain va a ser igual a Pout más PRC más PR1 más PR2. Por lo tanto, tendríamos acá BC de nuevo por I2 por el factor de potencia más todo eso que está ahí, que de hecho lo voy a dejar anotado porque lo calculamos arriba. Así que PRC más PR1 más PR2. Bueno, todo esto por 100. Ya, entonces, ¿cuánto me daría esto? El de arriba no lo creo que no lo hemos calculado, pero es 277 por ¿cuánto vale la amplitud de la corriente? 361 por 0.85. Ya eso de ahí me da. Esto de acá es 8. Bueno, voy a ver cuánto vale el valor acá. Queremos decimales. Sería, lo voy a anotar primero, 8, 4, 9, 9, 7, 4, 5. Y ahí está. 84.997.45. Y bueno, esto de ahí, partido en lo mismo, pero considerando las pérdidas. Que las calculamos arriba, así que vamos a ver. 78193 651.61 más 13349.
Todo esto por 100. ¿Y ahí cuánto da esto? Eh, 781.93 más 1334.9. Ya, entonces esto me da aproximadamente 0.97. Bueno, si lo consideramos el 100, va a dar aproximadamente 96.85. Ya, eso en realidad es lo que daba ahí aproximado al 97. Y ahí estaría el cálculo de la eficiencia. Ya, ¿hasta acá alguna duda? ¿Se entendió la parte de eficiencia? Ya, Oye, yo tengo una consulta. dime. Yo la potencia de entrada la saqué con el V1 por I1, porque el I1 lo saqué con la razón de transformación. Ya. Y la eficiencia me da 97.5. ¿Eso es mucho? ¿Es poco la diferencia? ¿Está bueno? ¿Está mal? Yo creo que está aceptable. Sí, porque hay que pensar igual que yo estoy, por ejemplo, asumiendo que estoy moviendo la rama de excitación, lo que va, obviamente, a hacer algunos cambios. Ahora, eh, claro, igual yo creo que es un valor aceptable. No sé qué podría variar ahí. De todas formas, puede que ¿Qué exista sería algo que como haya el más variado. correcto? Eh, yo creo que como lo hice yo. No porque lo haya hecho yo, sino que porque también es como el profe lo pasó cuando yo lo vi. Así que si, Ya, si queréis seguir, yo creo que los dos pueden estar correctos, o sea, pero si queréis guiarte por lo que revisa el profe lo hace así. ya. Eso, ya, eso. Eh, ¿Alguna otra duda? Bien. Vamos a pasar al siguiente y hacemos lo que alcancemos. Ya, igual nos quedan 15 minutos. Ya. Bueno, el siguiente ejercicio ya está relacionado con que son las pruebas. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño repaso de las pruebas de todas formas. Quizá en eso no ocupe el tiempo, pero nunca está de más. Lo voy a hacer acá sí, después de esta. Ya, entonces aquí tenemos pruebas en trabajo. Bueno, ¿para qué se hacen las pruebas? Cuando ustedes van a trabajar, van a tener elementos que no necesariamente saben o no pueden tener, no necesariamente va a tener el dato que sería de placa de este. Entonces, las pruebas de los transformadores se realizan para poder estimar cuánto valen tanto la impedancia de las ramas de excitación a la impedancia que están en serie. En realidad se utiliza para poder hacer el cálculo de la impedancia que conforman el transformador. Así ustedes después pueden modelarlo y bueno, saber cómo utilizarlo también. Por lo tanto, tenemos dos pruebas típicas en este caso, que es primero la prueba, bueno, yo lo digo primero, pero en realidad da lo mismo el orden, que sería primero la prueba de circuito abierto y luego la prueba de cortocircuito. ¿Y en qué consiste? Bueno, primero que todo la prueba de circuito abierto. ¿Qué es lo que se hace? Tenemos nuestro modelo de transformador. Ya lo primero que todo tenemos nuestro modelo de transformador. Lo voy a dibujar así bien alargado porque tengo que anotar algunos elementos. Tenemos nuestro modelo de transformador, que sería algo así. Y acá tenemos R2, X2. Acá tenemos R1, X1. Y acá tenemos RC
y XM. Bien, entonces tenemos nuestro transformador, el cual lo voy a alimentar con cierta tensión. Y voy a estar midiendo lo que sería tensión, por un lado, corriente, y también voy a medir, ¿cómo se llama esto? La potencia, ¿sí? Aquí generalmente se coloca lo que se llama patímetro, y uno va a estar midiendo la potencia. Entonces, ¿cuál es la idea cuál es la gracia de esta prueba? Ustedes van a alimentar con cierta tensión el transformador y van a dejar el devanado secundario en circuito abierto. ¿Cuál es la gracia de esto? Que al dejar el devanado secundario en circuito abierto, la corriente que va a circular por acá, o sea la corriente 2, va a ser igual a 0. Por lo tanto, toda la corriente que se está alimentando va a circular por acá y por acá. ¿Sí? Que sería mi corriente 1. Va a circular por la impedancia del primario, del devanado primario, y por la rama de excitación. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes se fijan, debido a que sabemos que los elementos resistivos del primario son mucho más pequeños que los de la rama de excitación. O sea, tenemos que pensar que RC va a ser mucho más grande que R1 y también que XM es mucho más grande que X1. Por lo tanto, si analizamos las caídas de tensiones, primero acá, llamémosla esta caída de tensión 1 y la caída de tensión 2, o M mejor, va a suceder que BM también va a ser mucho más grande que B1. Por lo tanto, podemos asumir que toda la tensión con la cual estamos alimentando, que sería esta tensión de alimentación, vamos a poner F, toda mi tensión de alimentación va a caer en la rama de excitación. Así que a partir de esto podemos asumir que BFE es igual a la tensión de la rama de excitación. Por lo tanto, a partir de esto, conocemos cuánto vale la tensión de la rama de excitación y podemos entonces, conociendo la tensión de la rama de excitación, conocemos también la corriente que está circulando, que es la corriente I1. A partir de esto podemos determinar cuánto vale los elementos de la rama de excitación. Para seguir como la notación del profe, voy a dejar esto como OC mejor, y esta corriente la voy a llamar corriente OC. Ya, en realidad da lo mismo. Por lo tanto, al hacer esta asunción, vamos a decir que la impedancia de la rama de excitación, el valor, la amplitud en este caso, va a ser igual a la tensión de alimentación partido en la corriente de alimentación. ¿Cierto? Que en realidad eso es solamente aplicarle a la ley de Ohm. Bueno, aquí el profe le coloca OC porque está en inglés, en realidad da lo mismo. ¿Qué más? Podemos calcular cuánto vale la resistencia de la rama de excitación a partir de RC. Bueno, va a ser igual entonces a la tensión al cuadrado, ya que recordemos que las tensiones son las mismas, partido en la potencia, que es la que estoy midiendo con el batímetro, que es el otro elemento que les tienen que dar. Y por último, ustedes teniendo RC y teniendo la amplitud de la impedancia pueden calcular cuánto vale XM. En realidad eso también es sencillo, lo pueden calcular a partir de la relación en paralelo, pero la ecuación de todas formas el profe igual anotó, que sería XM con 1 partido en, esto sería 1 por partido en la impedancia, la magnitud, más
menos, perdón, 1 partido en RC. Bien, así que por lo tanto a partir de esto ustedes pueden calcular cuánto valen los elementos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Ya. Y rápidamente la prueba de circuito abierto para ver si alcanzamos a avanzar el ejercicio. Prueba de... no, cortocircuito. Prueba de corto CC nomás. La prueba de cortocircuito vamos a tener una idea similar. O sea, en principio voy a estar alimentando también. Tengo mi resistencia. Aquí lo voy a dejar un poco más lote ya, porque en realidad ya sabemos qué elementos tiene. Y aquí estoy midiendo tensión. Aquí estoy midiendo corriente y tengo un batímetro. Bien, en este caso lo que voy a hacer es cortocircuitear lo que serían el de la salida, ¿cierto? Del secundario. Y voy a controlar, en el caso anterior yo controlo la tensión que alimenta, pero en este caso yo controlo la corriente con la cual estoy alimentando. Tendríamos entonces aquí, podría ser una fuente de corriente. ¿Qué es lo que sucede? Esto ya va a ser lo mismo que ya repetí delante, o sea, perdón, voy a repetir lo mismo que ya expliqué delante, que al estar alimentando con corriente y al aumentar la corriente, lo que va a ocurrir es que la corriente que está circulando acá, que es la corriente I1, y la corriente que está circulando acá, I2, que aquí sería I2 referida al primario, y acá tengo la corriente de la rama de excitación. Bueno, lo mismo, debido a que la impedancia de la rama de excitación es tan alta, si yo hago un LKC acá, voy a tener que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2 más la corriente M. ¿Qué es lo que sucede? Que al ser tan alta la impedancia de la rama de excitación, va a ocurrir que IM va a ser muy baja. Por lo tanto, yo puedo asumir que I1 es igual que I2. ¿Ya? Y no considerar la rama de excitación en este caso. Por lo tanto, si yo no considero la rama de excitación, yo puedo modelar este circuito como únicamente con los elementos que están en serie, que sería esto una aproximación, que sería considerar que mi rama está así. O sea, tendría mi corriente, ¿cierto? Que circula por acá, se transforma obviamente y vuelve. Por lo tanto, al asumir eso, lo que puedo hacer yo es justamente, podría incluso sumar todos los elementos y obtener un elemento equivalente. Sí que sería algo como así, ¿sí? O sea, ya referido todo a un lado, tendría un R equivalente y una reactancia equivalente. Ya que imagínense que estos elementos de acá los refiero al primario, luego los puedo sumar en serie. Bien, a partir de esto puedo entonces calcular cuánto vale la suma. Fíjense que es la suma de los elementos que están en serie. O sea, no voy a poder calcular cuánto vale R1 y R2 por separado. Solamente voy a poder determinar cuánto vale el R equivalente, o sea, la suma de R1 más R2. ¿Sí? Lo que igual nos sirve, porque si se fijan, dada la aproximación que hicimos arriba, para poder calcular esto, yo podría entonces determinar cuánto vale lo mismo que en el ejercicio anterior, pero con la suma de estas impedancias de acá, o sea que sería la impedancia equivalente de esto.
igual nos sirve. No podemos saber cuánto vale cada una por separado, pero podemos trabajar de todas maneras. Así que a partir de esto, las ecuaciones, el profe las dio, sería el Z equivalente, que en realidad es aplicar ley de Ohm nomás. El Z equivalente es la prueba, el BC de cortocircuito y C, SC. El R equivalente va a ser igual a PSC partido en la corriente, que es la que estamos midiendo. Y por último, el X, la reactancia equivalente va a ser igual a lo mismo, aquí voy a aplicar ley de Ohm, solo que aquí estamos en serie, menos esto de acá. Y ahí estaríamos, ¿ya? Si se fijan, en realidad lo único que tengo que hacer es aquí me dan todos los valores, o sea, me dan cuánto valen los valores de la prueba de circuito abierto y los valores de la prueba de cortocircuito. Por lo tanto, yo lo único que tengo que hacer es aplicar estas ecuaciones que me dan acá. No tiene otra complejidad que esa. Y a partir de los valores que me dan, puedo determinar cuánto vale el circuito equivalente de mi transformador. ¿Sí? En realidad no es para nada complicado. O sea, igual traten de entender la lógica de esto. O sea, si les parece un poco enredada la explicación, repasen lo de los libros. La idea es que ustedes comprendan la idea de realizar las pruebas. Así que a partir de eso, el encontrar el circuito equivalente no es complejo. Ya, estamos en la hora, así que por último la próxima semana vamos a revisar este ejercicio y ahí también revisamos otro ejercicio más, dependiendo de lo que esté pasando el profe. Ya, ¿hasta acá alguna duda? Ya entonces quedamos hasta acá, ¿ya? Que les vaya bien. Sí, la otra semana, ya estamos en la hora. Chau. Ya, chao, que les vaya bien. Ya, de nada, chaito. De nada, chao.